Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Alimentemos nuestro espíritu y crezcamos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a la reflexión de hoy. Hola iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gracias por una reflexión más. Bienvenidos. ¿Qué les parecen si oramos para poner en las manos de Dios este tiempo? Gracias, amado Padre del Cielo. Bendito sea tu nombre. Bendecimos, Señor, cada una de las personas que siguen esta transmisión y te pedimos que nos hables al corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo estaba haciendo unos números por ahí, unas cuentas, y yo decía... Tengo de ser cristiano desde que nací. Eso significa que y algún tiempo no fui a la iglesia y yo hacía un cálculo y yo decía, pero he ido a la iglesia constantemente durante más de 20 años eh, sin faltar. Entonces, o más bien, si sumara todo, he ido más de 20 años seguidos a la iglesia, suponiendo que voy todos los domingos y que cada año tiene 52 domingos. Entonces, por 10 significa que son 520 domingos. Por 20 son 1040 domingos y pues eso es mucho más porque no he faltado a la iglesia 17 años y tengo 20 más 17, a la cuenta. Entonces, así que son mucho más. Permítanme decirle 30. Entonces son como 1600 domingos. Eso significa que he escuchado más de 1600 predicaciones de todo tipo, que he sido bendecido 1600 domingos yendo a la iglesia y escuchando a un hombre o una mujer que se paren ahí enfrente y transmitan un mensaje que Dios tiene para mi vida. Pero muchas veces me he levantado y a la salida de haber escuchado una buena prédica, pues se me olvida y casi que la desperdicio. Alguien podría decirme, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Estoy completamente de acuerdo, pero acá, en el consciente, no en el inconsciente ni en el subconsciente, en el consciente yo no recuerdo. Si yo le preguntara, mire, ¿cuál fue la prédica que escuchó hace 6 meses? Y le doy la fecha, unos cuantos serían capaces de acordarse, otros que a lo mejor anotan, irían y buscaran, pero la mayoría diríamos lo mismo que yo, no me acuerdo. No me acuerdo porque simplemente no sé, no sé. Y si yo digo qué predicó su pastor el día mayo del 2019, en fecha del Día de la Madre, ¿qué predicó? No se acordaría. Pero ¿a dónde quedan entonces todos esos años de escuchar palabra de Dios? ¿Qué hacemos con eso? Dios no es reciclaje, es decir, no es que lo vamos a reutilizar y a darle, pero sí Dios no desperdicia nada en nosotros. O sea, la palabra que se transmite tarde o temprano es de bendición para otros. Tarde o temprano se acuerdan en momentos de situaciones así, pero a veces hay unos, como yo, que no somos capaces de diferenciar las cosas buenas y nos convertimos en zombies del cristianismo y vamos a la iglesia. Salimos de la iglesia, vamos a nuestra casa, salimos de nuestra casa, vamos a la iglesia, regresamos a nuestra casa, en el camino pues cantamos o escuchamos prédica, ofrenda y así. Y tenemos esa cotidianidad con ir a la casa de Dios, pero no nos detenemos a reflexionar lo que he recibido. Quizás ustedes no son así, les comparto mi testimonio más bien de que así era yo, no me detenía a reflexionar de lo que yo había pues vivido. Y a mí me parecía normal aquello, porque así es como debería de serse. Y uno cuando empieza a hacerse así, cuando empieza a monotonizar a Dios, cuando hace monótono las cosas con Dios, nosotros perdemos el enfoque de la sobrenaturalidad de Dios. Es decir, que olvidamos que tenemos a un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y que en todas partes está lo todopoderoso, todo lo omnisciente y todo lo demás. Olvidamos esa sobrenaturalidad de Dios, entonces nosotros tendemos a vivir una vida cristiana aburrida. Aburrida porque olvidamos que es un Dios de milagros, que es un Dios de pactos,
que es un Dios que escucha, que es un Dios que consuela, que es un Dios que ama. ¿Por qué? Porque tenemos el día a día y es casi que normal. Y yo siempre digo que los que no nacieron cristianos muchas veces piensan que tienen una desventaja sobre los que nacimos cristianos. Pero es exactamente desde mi óptica, que sí nací cristiano, al revés, porque yo no tengo un antes y un después. No puedo comparar cómo es no vivir en los caminos de Dios a siempre haber vivido en los caminos de Dios. Y los que no nacieron cristianos sí pueden decir cómo era, sí pueden pensar cómo era su vida antes de conocer a Dios y cómo es su vida ahora que conocen a Dios. Entonces ellos dan gracias y tienen un amor más necesitado porque no quieren volver a no tenerlo. En cambio, los que siempre nacimos en la iglesia, los que siempre hemos criado en una iglesia, no tengo una experiencia con qué compararlo. Y eso es malo. No, simplemente es mi óptica de la vida, mi lado que me tocó simplemente. A otros les tocó conocerlo a sus 15, a sus 30, a sus 40 y a otros nos tocó pues nacer en el evangelio, pero todos somos hijos al fin y al cabo a través de Jesús. Entonces, y del Espíritu Santo. Entonces, esto hace que yo a veces pierda la óptica de las cosas importantes y que me parezca aburrido, que me parezca monótono, que me parezca que es normal y añore algo que que me hacía daño. Es decir, que yo no sepa apreciar de dónde Dios me trajo y de dónde Dios me lleva. En ese ir y venir se pierden muchas bendiciones que están alrededor de nosotros y no nos damos cuenta porque hemos enfocado la mirada en lo fácil y lo cómodo, en aquellas cosas que que no tienen mucho valor. Yo recuerdo que, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la etapa de los mundiales de fútbol. Si me dijeran cuál es tu superpoder, que me sé todas las estadísticas de todos los mundiales. Ese sería mi superpoder. Desde 1930, que fue el primer mundial, hasta Rusia 2018, que fue el último mundial realizado. Le podría mencionar las selecciones finalistas, el formato del mundial, la sede, el estadio, la capacidad del estadio, el equipo campeón y todos los demás y las grandes estrellas que han tenido todos los mundiales. Si me dijeran cuál es tu superpoder, sería ese. Entonces, en base a esto, yo recuerdo que en un mundial allá en 1998, yo iba a la iglesia los domingos y yo renegaba. Lo digo ahora y me confieso con usted, yo renegaba, hermano, por ir. Porque yo sabía que los domingos de mundial eran como, no, este día no, porque son los partidos importantes, los partidos prime, los partidos de semifinales, de final, y yo renegaba hasta la médula por ir. Entonces, a un punto que una vez le dije a mi familia, ¿y por qué somos cristianos? Porque los que no son cristianos no van y se quedan viendo los partidos y yo solo quiero quedarme. Y entonces, y obviamente como hijo de dominio, era como usted va a ir, punto, no se hable más. Entonces era, qué injusticia. Me estaban enseñando lo que son las prioridades, aún por aquellas cosas que te gusten. Aún por encima de aquellas cosas que vos pensás que pues, no pasa nada. Y quizás sí no te pase nada por ir por no ir un domingo, pero ¿qué estás enseñando a las personas que están abajo de ti? ¿Qué estás enseñando a aquellos que Dios te ha puesto a que formes? Que Dios es reemplazable, que Dios puede pasar a un segundo plano. Entonces, en mi casa era como, pues a mí no me importa si juega la Conchinchina, eran palabras textuales, con el Salvador. Y yo pensaba, si ni siquiera vamos a los mundial. Bueno, y yo iba, casi que llorando, pero iba. Entonces, cuando regresaba, lo primero que yo corría era a encender y aunque sea lograr ver algún partido o lograr ver las estadísticas de esos partidos para poderlas anotar. Sí, yo sé, no, a lo mejor alguien puede decir que pasa tiempo más aburrido, pero a mí siempre me gustó y me ha gustado. Entonces, con esto que estoy tratando de decir que yo había perdido la perspectiva con el pasar de los años, no de ese mundial, que solo es un ejemplo, pero yo había perdido la perspectiva de lo que es importante, lo que es vital y aquellas cosas que no lo son.
que no lo son, y esto significa que yo soy el único que ha vivido estas cosas. No, por el contrario. Si vamos a Éxodo, en Éxodo 16:3, y los hijos de Israel decían: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, y pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué tiene eso que ver con mi día a día? Que ellos estaban añorando una vida antes que no estaba con Dios, o que Dios no se había manifestado en su vida. Ellos añoraban ser esclavos. Ellos añoraban ser esclavos y trabajar forzosamente, pero tenían comida y no estaban pasándola mal en el desierto, sino que estaban acostumbrados a esa vida de esclavitud. Por favor, no deje que el día a día le robe la mayor bendición que usted tiene en su vida, y es el conocer a Dios. Que el día a día no nos robe la sobrenaturalidad del Dios que llamamos Padre, de a quien hemos elegido como nuestro Padre. Que no nos robe eso, las cosas cotidianas de la vida. Que no extrañemos unas etapas en las que no conocíamos a Dios o en las que nos habíamos alejado de Dios. Que no digamos: ay, ojalá y ojalá y no te hubiera conocido, porque desde que te conocí la vida se me hizo más difícil, y ahora voy de prueba en prueba, y ahora voy no sé qué, y ahora las cosas pareciera que van cuesta arriba. Esa cotidianidad no la podemos nosotros perder, porque debemos de darnos cuenta que lo más importante que nos ha pasado es Dios. Lo más importante que nos ha pasado, nos pasa y nos pasará, es Dios en nuestra vida, y después todo lo demás. Entonces el pueblo de Dios había perdido esa perspectiva, habían perdido el rumbo, y pensaban que para morir en este desierto, y decían como que acaso no hay mejores sepulcros, dicen, en Egipto, que morir en este desierto. O sea, ellos hasta les parecía que las tumbas en Egipto iban a ser más bonitas que las tumbas que iban a ser en el desierto. Y esta no es una reflexión sobre el desierto, sino el entender que la cotidianidad, pareciera que nosotros, no Dios, normalizamos a Dios en nuestra vida, y nos parece que es como: sí, pero yo no quisiera esto para mí, cuando no siempre debería de ser un constante agradecimiento por tener a Dios en nuestras circunstancias, en nuestros momentos difíciles y en nuestro día a día. ¿Y qué nos diferencia entonces de las personas que no conocen a Dios? Y es que ellos no pueden recurrir a alguien más, que aunque la vida se les ponga difícil, pues tienen que hacerle frente solos. Y nosotros tenemos una maravillosa experiencia en poder agradecer y poder orar y poder pedir a Dios esas cosas que aún están ahí complicadas. Entonces, si usted es como yo y ha empezado a hacer las cosas mecánicamente, como que si fuera, y con la palabra zombie me refiero a que no es consciente de lo que está a su alrededor, y que casi camina sin ningún rumbo, y piensa que va sin ninguna dirección, y no se detiene a pensar en lo que ha recibido, no reflexiona, no medita en la palabra. Eso es a lo que me refiero. Así he sido yo muchas veces en varias etapas de mi vida. No es que esto una vez me pasó y nunca más me ha vuelto a pasar, sino que en varias etapas de mi vida yo dejo que las circunstancias difíciles me roben la perspectiva que debería de tener hacia Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos obligados a siempre ir y meditar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y a no añorar etapas que ya se cerraron, a no añorar como el pueblo de Dios en Éxodo 16:3, que decía: ojalá estuviéramos allá comiendo carne. En Egipto, esclavos, pero comiendo carne. Libres en el desierto con Dios, pero en el desierto. Entonces es de evaluar qué es más importante: estar en Egipto sentado comiendo carne y pan hasta saciarse, o estar con Dios en el desierto teniendo momentos difíciles. ¿Qué es más importante? Si las cosas materiales es lo que está diciendo el pueblo, o la presencia de Dios en su vida. Hoy en día nosotros conocemos la historia y sabemos cuál es la respuesta, pero a veces inconscientemente perdemos esa perspectiva. Iglesia, así que yo le invito a que usted pueda pensar y reflexionar en esto, y en decir: he perdido yo
la brújula, he perdido el camino o he normalizado a Dios en mi vida. Si la respuesta es sí, entonces hay que tomar acciones preventivas o acciones correctivas para que esto no siga sucediendo. Gracias por este tiempo y ¿qué le parece si ponemos todo en las manos de Dios y le pedimos que haga algo en nosotros? Amado Padre del cielo, gracias. Gracias, Señor, porque a veces olvidamos lo maravilloso que es conocerte, lo maravilloso que es caminar contigo, Señor, y el privilegio que hay en ser llamados hijos tuyos y la honra que tenemos en ser considerados para tus propósitos. Gracias, Dios, por lo que haces y lo que harás en nuestras vidas. Gracias por la obra que estás haciendo con nosotros y te pedimos, Señor, que nos hables al corazón y que nosotros pues podamos progresar y avanzar en este caminar y que no extrañemos aquellas cosas que ya fueron. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Hasta la próxima. Adiós.